El Rubio, nuestro pueblo, está situado en el extremo sur-oriental de la provincia de Sevilla. Su término linda con los de Osuna, Estepa, Écija y Marinaleda. Es tierra de inmigrantes y emigrantes, y ha sido escenario de la evolución de la humanidad. Nuestra fértil tierra y su excelente ubicación geográfica en la campiña propició el asentamiento de comunidades prehistóricas. Como heredera de las comunidades de la Edad de Bronce, apareció una espléndida cultura, tartesos, cuyos contactos comerciales con griegos y fenicios dejaron evidencias arqueológicas en nuestro entorno. Los turdetanos fue el pueblo íbero, heredero de la civilización tartésica que vivía en nuestra región, con el que se encontró el Imperio Romano al conquistar la península tras vencer a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Nuestra tierra fue testigo del deambular de las legiones, de batallas de guerras civiles romanas, como la de Munda, así como del transitar de comerciantes y de viajeros que discurrían por la calzada de unión entre Écija y Estepa. Incluso, en nuestro término, se hallaron en el siglo XIX fragmentos de las leyes de la colonia romana de Urso, Osuna. Aquí se fundaron pequeños pueblos romanos llamados vicus y numerosas villaes, que eran grandes explotaciones ganaderas con vivienda, que sustituyeron las estructuras y formas de explotación turdetana por el sistema esclavista de colonato. Quizás alguna de ellas es el germen de nuestro pueblo actual. Aquel imperio que tanto poder había tenido y que tan cruelmente persiguió a los cristianos, entró en crisis en el siglo III y de forma coincidente adoptó la religión de Jesucristo. En las villaes se construyeron iglesias cristianas, arqueológicamente constatado en nuestro pueblo. Los caminos se hicieron peligrosos y los pueblos conocidos como bárbaros hicieron caer a Roma y entraron en la península. Nuestra tierra cayó en un vacío político donde hubo contactos con Bizancio. Los visigodos fue un pueblo mercenario que entró en la península para ayudar a los romanos a repeler a los bárbaros, pero en medio de la crisis y la inestabilidad se quedaron y consiguieron dominar nuestra comarca tras convertirse a la religión de los pobladores, al cristianismo. Pocos años después, en el 711, los musulmanes, aprovechando la tensión política visigoda por el trono y la profunda crisis acaecida en la Bética unos años antes, entraron por Cádiz y no encontraron apenas resistencia hasta llegar a las murallas de Écija. Una nueva civilización que oraba a Alá en las mezquitas sembró nuestros campos, reaprovechó los aljibes romanos, excavó los pozos, pero como toda civilización, llegó a su fin. Los cristianos, bajo la bandera de la Reconquista, se adentraron en el siglo XIII por Sierra Morena y avanzaron por la campiña cordobesa y sevillana y tomaron Estepa, Osuna, Écija, Morón, Sevilla, y nuestro territorio se convirtió en tierra de nadie, entre el Alcázar de Estepa, defendida por la Orden de Santiago, y el de Osuna, bajo la encomienda de Calatrava, y la Torre Gallape, Torre Atalaya. Fue testigo de las razias musulmanas y del ir y venir de las tropas cristianas. El cerro de Calatrava fue mojón de repartimiento entre los términos de Osuna, Estepa y Écija, y finalmente la tierra rubeña fue tomada en posesión por la Orden de Calatrava, cuyo maestre, a finales de la Edad Media, consiguió fundar un mayorazgo para su hijo, los futuros condes de Ureña y duques de Osuna. En la modernidad llegó la paz, tras la caída del reino nazarí de Granada en 1492, y nuevos pobladores pudieron iniciar la colonización del campo. Aparecen los cortijos, donde la tala del monte y bosque dio lugar a dehesas y a campos de cereal, y al cultivo de vides y olivos. En 1640 tenía el cortijo El Rubio 40 habitantes, pero esta población fue creciendo hasta convertirse en una puebla, en una aldea que consiguió, a mediados del siglo XVIII, la autorización del duque de Osuna para poseer un primer diputado y construir su primer edificio religioso, la capilla de Nuestra Señora del Rosario, la cual años después fue erigida iglesia,
aunque dependiente de la colegiata de Osuna. En el siglo XIX, el pueblo del Rubio constituyó su ayuntamiento y vivió la convulsa historia española de la época contemporánea del siglo XIX. Invasión de los franceses, absolutismo monárquico, inicio del liberalismo, la Primera República, el caciquismo. A ello se le unió la imperante miseria de la población rural y ello echó a muchos al monte, a formar parte de las cuadrillas de bandoleros. En el siglo XX continuó el caciquismo, se desarrolló la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y en la trágica Guerra Civil Española murieron muchos paisanos. Conocidos algunos acontecimientos como Días Rojos. Casi 40 años de franquismo y tras una pacífica transición, alcanzamos la democracia.